vamos a iniciar con la práctica del Evangelio, es la sexta parte, ¿sí? Ahora basándonos en Santiago capítulo 4, del 4 al 10, que vamos a leer más adelante, pero que vamos a hablar acerca, si hay algo muy práctico y casi como para finalizar todas estas enseñanzas, ¿verdad? Tiene que ver con la santidad, tiene que ver con la santidad práctica, la santidad de vivencia, ¿sí? Vamos a tomar un pasaje bastante fuerte, bastante duro, ¿verdad? Pero que ese mensaje duro sigue siendo un mensaje de amor y de gracia de parte del Señor, ¿sale? Así es que ya que estamos la mayoría instalados, vamos a iniciar con la práctica del Evangelio, sexta parte. Cuando uno lee el Antiguo Testamento y luego también buscas y lees algunas partes del Nuevo Testamento, te vas a dar cuenta que el propósito de Dios para el ser humano nunca ha cambiado. No es que Dios tenía un propósito en el Antiguo Testamento para con Israel y que ya ahora con la iglesia tiene otro propósito. Esta verdad queda sustentada si nosotros vamos a Éxodo capítulo número 19. Éxodo capítulo 19, versículos 5 y 6 manifiestan cómo Dios en el Sinaí le dice al pueblo de Israel el propósito por el cual los había sacado con mano poderosa de Egipto. Y dice el versículo así: si ahora ustedes me son del todo obedientes y cumplen mi pacto, serán mi propiedad exclusiva entre todas las naciones. Aunque toda la tierra me pertenece, ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Cuando leemos este pasaje nos damos claramente la idea de que el propósito de Dios era tener una propiedad exclusiva, una nación santa, una nación apartada. Aunque el Señor especifica que todas las naciones le pertenecen, en realidad lo que el Señor dice: yo quiero una nación especial, exclusiva, propiedad exclusiva, para uso exclusivo mío. Cuando uno entonces va a Primera de Pedro, si me acompaña, ¿verdad? Aunque irá saliendo ahí en la pantalla, pero si usted me acompaña a Primera de Pedro, capítulo número 2, ¿verdad? Ya pasamos al Nuevo Testamento, vamos a encontrar que Pedro, escribiendo también ahora a la iglesia, ¿sí? En el capítulo 2, dice lo siguiente, versículos 9 y 10. Dice de esta manera: pero ustedes, y está hablándole a la iglesia ahora, son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes antes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Antes no habían recibido misericordia, pero hayan recibido misericordia. Si se dan cuenta, en Éxodo habla de propiedad exclusiva y nación santa, de otras cosas, pero solamente rescato esas dos frases: propiedad exclusiva y nación santa. Y en Primera de Pedro capítulo 2 vuelve a hablarse de nación santa y un pueblo que pertenece a Dios. Estas expresiones, nación santa es exactamente la misma, y propiedad exclusiva y pueblo que pertenece a Dios, pues son sinónimos. Entonces, lo que nosotros vemos aquí es que tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, el propósito de Dios no ha cambiado. Es decir, Dios en el Antiguo Testamento quería una nación santa y una nación que fuera propiedad exclusiva. Ahora, ¿qué quiere Dios en el Nuevo Testamento? Una nación santa y un pueblo exclusivo para Él. De aquí entonces, antes de meterme a Santiago, dejar una verdad en el corazón de todos los que estamos escuchando esto: que la santidad no debe verse como una serie de cosas que hago o cosas que no hago. La santidad comienza a entenderse y comienza a tenerse en el espíritu cuando uno sabe a quién le pertenece y para quién vive. Ese es querer vivir en santidad solamente por seguir reglas, por seguir mandatos, definitivamente no nos va a llevar a lo que Dios quiere. La santidad comienza con un entendimiento de a quién le pertenecemos. Y siempre Dios ha deseado, y ha sido su propósito, tener gente que sea su propiedad
exclusiva, y esa palabra es muy fuerte, exclusiva. Dios se reserva la exclusividad de nuestras vidas. Cuando tú entiendes eso, a quién le perteneces y para quién vives, tienes la base de la santidad. ¿Sale? Entonces, ahora sí les voy a pedir, con esta base, con ese entendimiento, vayamos al pasaje que realmente queremos analizar, que es Santiago capítulo 4, ¿sí? Santiago capítulo número 4, versículos del 4 al 10, ¿sí? Agradecemos al Señor este tiempo que podemos seguir meditando en la palabra todos juntos. Y les decía que vamos a leer este pasaje, que es un pasaje muy fuerte, quizás de los más fuertes que están en el Nuevo Testamento, y hay muchos otros pasajes muy fuertes, muy directos. Quizás de inicio, cuando empezamos a leer la Biblia y llegas a este pasaje, sí te impresiona. Se ve que Santiago ya estaba muy enojado, ¿verdad? Estaba muy indignado, pero no lo podemos saber porque solamente son palabras, no hay expresiones de los escritores, pero uno puede entender que es un llamado, una exhortación muy fuerte, ¿sí? Pero que al mismo tiempo es un mensaje de amor y de gracia, que parecía no aparecer ahí, pero ahí está. De hecho, ahí está la palabra gracia. Entonces, en medio de esta exhortación tan dura, hay un mensaje de amor y de gracia que tenemos que descubrir esta mañana para edificación de nuestra vida, porque el Señor quiere que nosotros lo conozcamos cada vez más. Dice así, es Santiago capítulo 4, versículo 4 al 10. Oh gente adúltera, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Primero está en signos de admiración y luego está en una interrogación. ¿No saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Si alguien quiere ser amigo del mundo, se vuelve enemigo de Dios. ¿O creen que la Escritura dice en vano que Dios ama celosamente al Espíritu que hizo morar en nosotros? Pero Él nos da mayor ayuda con su gracia. Por eso dice la Escritura, Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Así que sométanse a Dios. Resistan al diablo y él huirá de ustedes. Acérquense a Dios y él se acercará a ustedes. Pecadores, límpiense las manos. Ustedes los inconstantes purifiquen su corazón. Versículo 9, reconozcan sus miserias, lloren y lamentense, que su risa se convierta en llanto y su alegría en tristeza. Y luego el 10 dice, humíllense delante del Señor y él los exaltará. Hasta ahí, por favor. Entonces, de inicio es una exhortación fuerte, y de hecho lo es. No quiero ni suavizar que no dice lo que dice. Sí, dice lo que dice, pero es un mensaje muy fuerte. Si regresamos al versículo 4, Santiago empieza hace un llamado al adulterio, o una reprensión al adulterio, o gente adúltera. Pero luego me llama la atención que hace una pregunta como muy obvia, pero que cuando tú lo lees una y otra vez te das cuenta que Santiago había percibido algo, Dios le había permitido percibir algo que había en el pueblo del Señor. Dice, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Esta pregunta, quizás tan obvia, ¿sí?, nos hace pensar que probablemente muchos en aquel tiempo, y yo creo que hoy muchos más, en momentos de nuestra vida llegamos a pensar que hay cosas en el mundo que no están mal, hay cosas que están bien, que no hay que ser tan legalistas, tan radicales, tan religiosos, y que hay cosas en el mundo que son virtuosas, que son rescatables, y que de alguna manera se puede vivir una vida con el Señor y también con algunas cosas del mundo. Y entonces Santiago lanza esta pregunta: ¿no saben? ¿No saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Y entonces obviamente nos está diciendo que sí la amistad con el mundo es enemistad con Dios. Quiero definir algunas palabras que son importantes. La palabra amistad. Cuando buscas la palabra amistad en el idioma original, que es el griego del Nuevo Testamento, es la palabra filia.
Filia. Es una palabra que usan nuestros políticos mucho. ¿Ah? Ni filias ni fobias, dice. ¿Sí? Es decir, que ni te dirijas por lo que amas, ni te dirijas por lo que odias. Bueno, la palabra filia, ¿sí? Viene también de la palabra, es la misma raíz de la palabra para filial, es decir, las relaciones filiales quiere ver con las relaciones de parentesco. Y tiene que ver con algo que amamos, algo que nos gusta, algo en lo que somos, que apreciamos. Entonces dice, ¿no sabes que si tú aprecias, que si tú amas, si tienes amistad, dice aquí, con el mundo? Defino la palabra mundo. La palabra mundo no son las personas. La palabra mundo es el sistema, el orden en que se acomodan todas las cosas. Por ahí escuchamos mensajes de que está cambiando el orden mundial. Y que todo esto va a cambiar el orden mundial. Bueno, ese orden mundial es el mundo. Es la manera en que el ser humano organiza o desorganiza, ¿verdad? La vida. Son aquellas cosas a la que los seres humanos le dan valor. Es aquellas cosas a lo que le dan prioridad. Son las cosas que son catalogadas como importantes o menos importantes. Son las maneras de comer, la manera de divertirnos, la manera de trabajar, la manera de administrar, la manera de hacer todas las cosas, la manera de relacionarnos, porque todo está establecido por un sistema, ¿sí? Obviamente la Escritura dice que ese sistema lo maneja el enemigo, el diablo, Satanás, pero es un orden de cosas el mundo. Entonces, dice al final, no saben que la filia, lo que está diciendo, no saben que la filia con el sistema, ¿sí? Es enemistad con Dios. Y la palabra enemistad en griego es, te vuelves opositor de Dios, te vuelves adversario de Dios. Es fuerte lo que dice Santiago. Entonces, que si nosotros como creyentes tenemos una filia, es decir, un gusto, algo que dicen, bueno, esto no es tan malo, viene del orden de las cosas que el humano estabiliza, ¿verdad? Y pone. Por ejemplo, hoy si en las redes tú no tienes seguidores, pues entonces debes sentirte muy mal por eso, ¿eh? No eres famoso, nadie le pone like a tu foto, entonces eso sí es traumante, ¿no? Pero de alguna manera eso, ¿quién estableció que el valor de una persona se establece por los seguidores o por los likes que le das a algo? ¿Quién lo estableció? Si tú vas a la palabra, te das cuenta que jamás Dios estableció cosas de ese tipo, pero el mundo va poniendo ese tipo de prioridades para decirte esto es lo importante. Y entonces cuando yo ya me hice una filia con eso, es decir, yo deseo también eso que desea el mundo, entonces me estoy volviendo adversario de Dios. Y repito, está en pregunta porque parecería que en aquel tiempo, y creo que hoy también, muchos podrían ver esto como una exageración. Eso es exagerado. Yo creo que hay cosas, ¿a poco todo está mal en el mundo? Bueno, si tú me haces esa pregunta a mí, pues no sé, yo te podría dar mi opinión, pero si tú vas al libro de Santiago y le preguntas, a ver, Santiago, ¿todo lo que es en el mundo es enemistad con Dios? Santiago te va a decir que sí. Entonces, lo que yo opine o lo que opine cualquier otro, pues sale sobrando. ¿Qué dice la palabra? Que la filia que todos nosotros podemos tener en algún momento a algún orden, alguna cosa que se estableció en el mundo, es enemistad con Dios. Ahora, casi nadie cree, esta es otra de las cosas que también tenemos que derribar, casi nadie cree que Dios sea su enemigo. Nadie cree que Dios sea su enemigo. Es más, cuando le predicamos a la gente, le predicamos de que Dios es su amigo y que quiere una amistad con Dios. Entonces, casi nadie cree que Dios esté en contra de él. Entonces, si alguien dice, es que Dios está en contra mía, tú dices, no, ¿cómo crees? No, es que Dios está en contra mía, todo me sale mal, Dios me aborrece. No. Algo no. Hasta le decimos, no sea que se vaya a suicidar, porque ya está muy mal ese hombre diciendo eso, ¿no? No digas eso, Dios no es así. A ver, pero aquí dice que sí. Entonces, casi nadie cree ser enemigo de Dios, y menos
Los que le conocemos, menos esos podemos decir que, bueno, si ando medio mal, medio apartadón, pero pues yo sé que Dios me sigue amando, porque Él me ama como soy. Eso dicen los cantantes cristianos. Pero yo leo otra cosa en la palabra. En la palabra yo veo que dice, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Y luego da el argumento, ¿por qué? ¿Por qué Él asegura? Porque luego dice, si alguien quiere ser amigo, si alguien quiere tener una filia con el mundo, se vuelve enemigo de Dios. Y subraye, enemigo de Dios. Y luego viene la argumentación de Santiago. Santiago argumenta por qué él asegura que muchos que no conocen al Señor, o los que no conocen al Señor, y muchos que se dicen conocer al Señor, tienen al Señor como su enemigo. Esto obviamente no quiere decir que Dios no nos ha llamado, nos amó a todo el mundo en Cristo Jesús, por eso murió en la cruz por todos nosotros y por todos los que aún no le conocen, porque ha demostrado su amor. Pero en la práctica de nuestra vida, ¿sí? Dios se vuelve enemigo de los que no le conocen, obviamente, porque aman al mundo, y de los que se dicen que conocen al Señor y viven conforme al mundo, el Señor se vuelve enemigo. Y dice, es que eso no puede ser posible. Pues yo también puedo decir que no es posible, pero Santiago en el versículo 5 me da el argumento espiritual. Y dice en el argumento espiritual en el 5, ¿o creen que la Escritura dice en vano? El argumento de Santiago es, o sea, ¿creen que el Antiguo Testamento está ahí nada más porque de adorno? ¿Verdad? Porque está hablando de la Escritura Antiguo Testamento. ¿O creen que la Escritura dice en vano que Dios ama celosamente al Espíritu que hizo morar en nosotros? Quiero decirle una cosa, no hay un texto bíblico literal que diga Dios ama celosamente el Espíritu que hizo morar en nosotros. No existe un texto bíblico en el Antiguo Testamento. O sea, Santiago no está citando un texto bíblico, está citando una enseñanza del Antiguo Testamento. Todo lo que el Antiguo Testamento en su conjunto dice, él dice, por eso él no está citando un pasaje, no, él está diciendo, o no creen que la Escritura en su conjunto dice en vano, o sea, el Antiguo Testamento ahí te dice algo muy evidente, que Dios ama celosamente al Espíritu que hizo morar en nosotros. Y entonces puedes buscar algunos pasajes, por ejemplo, un pasaje muy conocido, no lo busques, se lo voy a citar yo, que es Éxodo 25, donde dice, no te inclinarás, está hablando de los famosos 10 mandamientos, donde dice, no te inclinarás delante de ellos, ni los honrarás. Yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso. Soy un Dios celoso. Pónganle atención cuando Santiago dice que Dios ama, ¿cómo? Celosamente. Dios ama celosamente. Y en el Antiguo Testamento, cuando tú encuentras que Dios habla del celo, ¿sí? Yo soy un Dios celoso, dice, cuando los padres son más malvados, yo castigo. Entonces, hay una conexión entre cuando el celo de Dios se activa, vamos a ponerlo de manera, se aparece, hay castigo hasta la tercera y cuarta generación. Otro ejemplo le pongo. Jesucristo cuando llega al templo, capítulo 2 de Juan, ¿no? Encuentra que el templo se ha vuelto una cueva de ladrones. Encuentra que en el templo hay cambiadores de monedas, venta de todo, y se ha perdido el objetivo del templo, ahora sí, el templo físico en Jerusalén, que era hacer de mi casa de oración. Y entonces, ¿qué hace Jesús? Les dice que por favor, si todos son amables de poder recoger ordenadamente sus cosas, porque pues tienen que salir, porque no está bien que hagan eso. Les pide de favor. Algunos le hicieron caso y otros lo tiraron de a loco, y Jesús dijo, bueno, pues ya les dije, porque como soy Jesucristo amoroso, ¿verdad? ¿No? Dice que tomando, hizo un tipo de látigo, ¿verdad? Y empezó a voltear de manera violenta. O sea, Jesús se enojó. ¿Sí? Jesús se enojó y volteó todo, y cuando le dicen que, el escritor Juan dice que se acordaron ellos de un salmo que dice, el celo
por tu casa me consume. Entonces, pregunta, ¿en ese momento Jesús se volvió enemigo de todas esas personas? ¿Se volvió adversario de todos ellos? Sí, sí. ¿No lo vieron como, qué amistoso es Jesús? ¿Ah? Oye, Jesús me tiró todo mi dinero y todos mi... Qué lindo, qué hermoso. No, fue algo terrible. ¿Por qué te pones en ese plan? Porque el celo del Señor me consume. Vamos a un pasaje más, que es Isaías 63. Entonces, quedamos en que cuando el Antiguo Testamento habla del celo, ¿sí? Del celo del Señor, está hablando de algo muy fuerte. Por eso Santiago dice claramente que nos volvemos enemigos de Dios por una sencilla razón, porque el Señor ama celosamente. Y entonces en Isaías 63, que va a aparecer en la pantalla, pero yo quisiera que también lo buscaran en sus Biblias porque voy a hacer varias reflexiones ahí, dice del versículo 9 en adelante, ¿vale? Vamos lentamente porque esto es muy importante. Isaías 63 habla, como en muchos pasajes del Antiguo Testamento, del tiempo donde Dios sacó con mano poderosa a Israel de Egipto e hizo milagros y maravillas, ¿verdad? Y entonces el profeta Isaías dice lo siguiente: de todas sus angustias, él mismo lo salvó. No envió un emisario ni un ángel. En su amor y misericordia lo rescató, lo levantó y los llevó en sus brazos como en los tiempos de antaño. Entonces habla acerca de las obras maravillosas, misericordiosas, amorosas del Señor, que tomaba al pueblo de Israel y lo llevaba en brazos con amor, con ternura. Pero miren lo que dice el 10. Entonces, Dios actuando en Israel con amor, misericordia, rescatándolos. Pero el 10 dice, pero ellos se rebelaron y afligieron a su Santo Espíritu. Ahí está. ¿Por qué cree que dice Santiago que Dios ama celosamente el Espíritu que hizo morar en nosotros? Porque eso dice el Antiguo. Entonces, afligieron a su Espíritu Santo, a su Santo Espíritu. Por eso, ahí está, por eso, ahí está, se convirtió en su enemigo. Si tú afliges al Espíritu Santo, entonces te vuelves enemigo. La amistad con el mundo es enemistad con Dios. Ahí está, muy claro. Yo sé que tú dices, pero a ver, espérame, ¿cómo Dios? Y Él me ama. A ver, tranquilo. Dios te ama y te seguirá amando. Pero en la práctica, el celo de Dios hace que Él esté en contra. Por eso se convirtió en su enemigo y luchó él mismo contra ellos. Imagínate, Dios luchando contra ti. Luego del versículo, entonces, vea, Dios se convirtió en su enemigo. Exactamente lo que dice Santiago. Exactamente lo que dice Santiago, de que se vuelve enemigo, aquí lo encontramos. Entonces, Santiago simplemente está citando toda una enseñanza del Antiguo Testamento de que cuando al Señor, al quien le otorga misericordia, al que le otorga salvación y se rebela contra él, se convierte en su enemigo y Dios lucha contra él. Versículo 11 en adelante. Su pueblo recordó los tiempos pasados, los tiempos de Moisés. Y luego viene la pregunta: ¿dónde está el que los guió a través del mar como guiaba el pastor a su rebaño? ¿Dónde está el que puso su Santo Espíritu entre ellos? El que hizo que su glorioso brazo marchara a la derecha de Moisés, el que separó las aguas a su paso para ganarse renombre eterno. ¿Dónde está? No se le hace muy común esta expresión. Yo en los tiempos que tengo de pastor he escuchado a mucha gente decirme: pastor, ¿dónde está Dios? Y una vez es también como pastor: no digas eso, Dios está, nomás que tú no lo alcanzas a ver. Y ahí tratamos de suavizar el asunto. No, es que Dios no está actuando.
¿Por qué no está actuando? Porque es tu enemigo. Y no está actuando. Por eso Isaías dice, ¿dónde está el que abrió el mar? ¿Dónde está? No, ya no está. A ver, no es que Dios se fue, no es que Dios es omnipresente, está ahí, pero Dios no va a mover un dedo. ¿Por qué no lo va a mover? Porque en la práctica, no sé cómo explicarlo, esto pasa en mi entendimiento y mis palabras, pero en la práctica estás actuando como enemigo de Dios y entonces Dios no actúa. ¿Dónde está? ¿Sí? ¿Dónde está aquel que los guió a través del mar, como a caballo en el desierto sin que ellos tropezaran? Versículo 14, el Espíritu del Señor les dio descanso, como ganado que pasta en la llanura. Fue así como guiaste a tu pueblo para hacerte un nombre glorioso. Versículo número 15, mira bien desde el cielo, observa desde tu santa morada gloriosa. ¿Dónde están tu celo y tu poder? Se nos niega tu abundante compasión y ternura. Es decir, Dios quita su compasión y su ternura, ¿sí? Porque Él ya no está a favor nuestro, sino nosotros, escuche, no es que Dios se puso en contra, nosotros nos pusimos en contra de Él. Es decir, el Señor avanza y nosotros avanzamos con Él. Yo me bajo vamos a ponerlo así para que se haga una imagen en su cabeza, ¿verdad? Avanzamos en el tren del Señor, el Señor nos lleva con su fuerza y su potencia. Nos bajamos del tren y nos ponemos enfrente del tren, pues nos arrolla. Y si ¿dónde está Dios? Te aplastó. ¿Pero por qué lo hizo? ¿No me ama? No, sí, nada más que tú te pusiste ahí. Dios no va a decir, ay, un hijo mío se me atraviesa, vamos a quitarnos porque como lo amo tanto, voy a hacer otro camino. No, ¡pum! Que el Señor va por ahí. Yo sé que a muchos esto les pega, o nos pega, a mí también me pega, y decimos, bueno, y entonces se derrumban muchas cosas del amor de Dios. No se ha derrumbado absolutamente nada del amor de Dios. ¿Vale? Nada. Si regresamos a Santiago, por favor, capítulo número 4, vamos a seguir analizando, pero es precisamente no todo obviamente, pero parte de la idea que Santiago tiene en su mente, en su espíritu, cuando dice, ¿sí? O creen que la Escritura dice en vano que Dios ama celosamente al Espíritu que hizo morar en nosotros. Ahí está. Hicimos un pequeño solamente Isaías 63. Hay muchos otros pasajes donde se ve claramente que Dios ama celosamente, pero el celo del Señor hace que surge y se ve de esa manera porque tú te has colocado como adversario, enemigo, porque te has hecho filia con el sistema. Es fuerte, es tremendo. Pero, entonces, hasta ahí nos quedaríamos en el versículo 5 y decimos, wow, qué terrible y qué deplorable y qué condición con razón las cosas no me están funcionando, con razón parece que Dios está en contra mía. Ahora, quiero decirle, no podemos cerrar toda una enseñanza, que bueno, tenemos casos en la palabra donde Dios está pasando la prueba, ese es otro tema. Pero lo cierto es que muchos cristianos que están pasando adversidades, situaciones, todo es prueba. Y jamás somos tan valientes como para ir a estos pasajes y darnos cuenta que no son pruebas. Que nos hemos puesto en una posición práctica en nuestra vida como adversarios de Dios. Que si yo no estoy haciendo filias con el mundo y aún así pasan cosas en mi vida, son pruebas del Señor. El Señor está formando carácter, bueno, muchas cosas que ya hemos hablado y que la palabra lo habla. Pero no podemos ser de un pensamiento simplista de que todo lo reducimos a algo que, bueno, porque le voy a decir una cosa, si yo estoy pasando por una prueba, eso va a fortalecer mi vida, mi fe, voy a conocer más al Señor, etcétera, etcétera. Pero si yo estoy realmente poniéndome en contra de Dios y Dios está yo me estoy poniendo como adversario del Señor y entonces pasan cosas en mi vida, yo me puedo pasar la vida diciendo que es una prueba de Dios, ni me va a fortalecer, ni voy a ser mejor, me va a ir destruyendo porque no tengo la capacidad de entender que no es prueba de Dios, sino que yo me he puesto como adversario de Él. ¿Vale? Por eso, si termináramos hasta ahí, sería un mensaje fuerte, legalista y decir, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Versículo 6. Porque Dios es un Dios de amor y de gracia. Y el versículo 6 debe también remarcarse ahí y quedar como una cosa maravillosa en este pasaje. Pero Él nos da
mayor ayuda, ¿con qué? Con su gracia. O sea que el Señor no quiere que nos quedemos en esa posición, no quiere que nos quedemos en ahí atorados en esto, sino que avancemos realmente a cosas mucho mejores, y Él tiene una manera de ayudarnos poderosa, se llama su gracia, ¿sí? Su gracia. El Dios Todopoderoso nos da mayor ayuda con su gracia. ¿Qué es la gracia? El favor inmerecido que tenemos por Jesucristo, por la sangre preciosa de Jesucristo que nos limpia de todo pecado. Es decir, que Dios nos quiere ayudar a salir de esa condición. Él no le es agradable que seamos sus enemigos. Él no es agradable vernos enfrente de su voluntad y siendo arrollados, porque Él es Dios todopoderoso y nadie le va a ganar una batalla. ¿Sí? No nos quiere ver ahí. Por eso Él tiene el poder para sacarnos de ahí, y se llama su gracia maravillosa. No quiere que nosotros hagamos sacrificios, no quiere que nosotros hagamos penitencias, no quiere que nosotros hagamos cosas buenas para demostrarle que ahora sí ya podemos ser aceptados por Él. Él nos quiere ayudar con su gracia maravillosa. Amén. Por eso hay un pasaje que pocas veces leo, porque parecería que aquí hay un permiso para pecar, ¿verdad? Y no lo es así. Tenemos que ser espirituales en todo, pero sí tenemos que ver que Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1 y 2, habla de algo maravilloso, obviamente, la gracia infinita de nuestro Señor. En el capítulo 2 de Primera de Juan, aquí está la gracia de Dios. Mis queridos hijos, no le está hablando al mundo, le está hablando a los creyentes. Les escribo estas cosas para que no pequen. No, el pecado no es parte de nosotros. Pero yo quiero decirle que aliarse con el mundo, tener filias con el mundo, con el sistema, vamos a acabar pecando. Mis queridos hijos, hablando muy tiernamente el apóstol Juan a los creyentes, les escribo estas cosas para que no pequen. No es así, no estamos para eso. Más adelante, como mi esposa lo decía hace un rato, aunque les leemos un versículo, atrévanse a leer todo el capítulo, todo el libro. Primera de Juan, capítulo 3, habla tajantemente que el que es nacido de Dios no peca. Es decir, que el que es nacido de Dios no vive en el pecado, ¿sí? Como una cosa ya vivencial. Pero puede haber momentos, no debe haber momentos, pero también la palabra dice, y no es idealista, sino realista en ese sentido, de que de hecho no debe existir eso en nuestras vidas, porque el pecado siempre traerá consecuencias muy terribles. Pero vea la gracia de Dios, porque Dios no desecha. Les escribo estas cosas para que no pequen, pero si alguno, algo esporádico, algo que nunca debería suceder, llega a haber una situación de pecado, tenemos ante el Padre un intercesor, a Jesucristo el justo. ¿Y cómo se llama eso? Gracia de Dios. Eso se llama la gracia de Dios. Ah, bueno, entonces voy a pecar y luego le digo a Jesús, no. Ese pensamiento es un pensamiento no redimido de una persona que no ha nacido de nuevo. En realidad, la gran mayoría de los cristianos jamás pasaremos por esto, ¿verdad? Pero si a veces alguna situación de la vida diaria, aquí está la gracia infinita del Señor. Entonces queda comprobado que por eso Santiago, como se lo dije desde un principio en todos los que hemos hablado de Santiago no explica la gracia, Santiago no da la doctrina de la gracia, simplemente la usa. Y él dice, él no se pone a explicar cómo es que la gracia de Dios es, él simplemente dice, Dios nos ayuda con su gracia. Tenemos una gran ayuda para salir de esta situación. Tenemos una cosa maravillosa que esa ayuda de Dios se llama la gracia. Porque tenemos a Jesucristo, nuestro Señor, intercediendo ante el Padre, ¿sí? Es decir, Él es el que dirá al Padre que seamos removidos, seamos quitados de ser adversarios de Él, que nos quitemos de ser adversarios de Él. Nosotros no podemos salir de esa condición. Es la gracia del Señor la que nos va a restaurar, la que nos va a levantar, la que nos va a afirmar, pero es el poder de Jesucristo el que lo va a hacer en nuestras vidas. Yo le voy a invitar que regresemos a Santiago. Solamente con esto le hablo acerca de por qué Santiago dice que recibimos
una gran ayuda de parte de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sale? Ahora voy a la parte final de esta enseñanza. Y creo que es importante para todos nosotros. Todos nosotros en algún momento nos podemos deslizar y tener filia con el sistema de este mundo. Y que el Espíritu Santo nos redarguya y nos enseñe dónde nos estamos amistando con el sistema de este mundo, para que nos demos cuenta por qué muchas cosas no están funcionando en nuestra vida. Muchas cosas parece como que voy en contra de una gran adversidad y no la puedo superar. Sí, se llama Dios y no lo vas a poder mover. ¿Cómo puedo salir de eso? ¿Cómo puedo moverme de ahí? Bueno, necesitas, como en todo, el poder que te otorga la gracia infinita de Dios. Y tú dices, pero ¿cómo puedo hacer que esa gracia se mueva en mi vida? Versículo 6, segunda parte. Por eso dice la Escritura, Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Y esto no es otra cosa más que Proverbios 3:34. Santiago agarró Proverbios 3:34, ahora sí es un pasaje específico. Bueno, en aquel tiempo ya saben, no sabía que era Proverbios 3:34, ¿verdad? Se me lo tomó y lo trajo para acá. Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. La humillación ante Dios, ¿sí?, no nos justifica, ni es meritoria en su presencia. Pero la humildad y la humillación ante Dios es la actitud que permite a Dios otorgarte ese poder maravilloso que se llama gracia. Voy a decir una cosa que medítela. ¿Sabe cuál es el antídoto? No para el COVID-19, que ese todavía no lo descubrí. El antídoto contra la gracia. Contra la gracia. O sea, sí, no, el antídoto contra la gracia es la soberbia y el orgullo. El antídoto, es decir, ¿cómo puedo alejar la gracia de mi vida? Nada más ponte de soberbio y orgulloso y se acabó esa influencia poderosa que se llama la gracia de Dios. Y eso está de Génesis a Apocalipsis. Es una verdad, no de un texto bíblico. Es una verdad plasmada en toda la Escritura. Dios atiende de lejos al soberbio, mas al humilde lo atiende cerca. Por eso dice, Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia. Gracia, la gracia de la que estamos hablando, da gracia. ¿Cómo puedo tener la gracia de Dios? Porque la salvación es por gracia, porque el poder es por gracia de Dios. ¿Cómo puedo hacer eso? De una manera muy clara en la Escritura, a través de la humildad. La humildad es la actitud correcta. Entonces, por ejemplo, si yo me he vuelto enemigo de Dios y en esta mañana me doy cuenta de que Dios está en contra mía, me ama porque me amó el Señor, pero está en contra mía. Entonces, lo que yo tengo que hacer en realidad es humillarme, dejar de ser un orgulloso. Y le quiero decir una cosa, el espíritu del mundo se llama orgullo. Véanlo todo en las redes sociales, todo el mundo sabe, todo el mundo cree, todo el mundo es mejor que el otro, todo el mundo tiene una mejor opinión. Nadie se va a humillar ante nadie, nadie se va a dejar, nadie, todo el mundo va a echar culpas de su espacio. Vean nada más las compras de pánico, todo eso tiene que ver con ¿qué? Con un orgullo, con una soberbia. No, yo ya me armé en mi casa y no va a pasar absolutamente nada, se llama orgullo. No, yo me lavo 20 veces las manos y hay que hacerlo. Ya con eso ya estoy libre, estoy siguiendo, hay que seguir las instrucciones, pero de todos modos tenemos que humillarnos ante Dios. La humildad, la humillación ante Dios, repito, no es una obra justificadora, porque nos podemos justificar por la sangre de Jesucristo. Es Jesús el que intercede por su sacrificio permanente ante el Señor, ¿verdad? El Señor Jesús murió una sola vez, pero su sacrificio sigue siendo eficaz, ¿verdad? Y entonces Él ruega al Padre por nosotros y recibimos el favor de Dios. Vivimos en el favor de Dios.
¿Quiénes viven en el favor de Dios? Aquellos que van a buscar a Jesucristo, ¿sí? Como el único medio de salvación, pero a través de una actitud correcta que se llama humildad. Cuídese de la soberbia, cuídese del orgullo. Cuando alguien lo humilla, cuando alguien lo ofende, es la mejor manera de saber qué grado de orgullo, qué grado de soberbia todavía tenemos en nuestro corazón. Cuando no nos dejamos ayudar, cuando nosotros creemos que lo sabemos todo, cuando nosotros pensamos que nunca nos equivocamos, cuando nosotros nos creemos mejores que los demás, todo eso es orgullo y es soberbia. No voy a poner a explicar de eso, creo que todos sabemos lo que es el orgullo y la soberbia. ¿Cómo se hace práctico? Dice el versículo número 7 para avanzar. Así que sométanse a Dios, resistan al diablo y huirá de ustedes. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Pecadores, límpiense las manos y ustedes los inconstantes purifiquen su corazón. Y reconozcan sus miserias, lloren y lamenten, que su risa mejor se convierta en llanto y que su alegría mejor se vuelva en tristeza. Fíjense qué tremendo, ¿no? Dice que cuando nos convertimos, el Señor cambió nuestra tristeza en alegría. Ahora pide el Señor que volvamos al principio, porque algunos andan bien alegres y Dios está en contra de ellos. Ahí ponen su música cristiana y acá hay textos también felices porque dicen al Señor, y Dios está en contra de ellos porque aman el mundo. Ahora le dice el Señor, ¿por qué no quitas tu alegría y te vuelves mejor tristeza? Porque yo actúo a partir de la tristeza, de la humillación. Y hermano, Santiago no le está hablando a gente no convertida, a gente que conocía a Jesucristo. Y quiero terminar solamente hablando de la palabra someterse. Someterse es ponerse debajo de la autoridad de alguien. Y cuando tú te pones bajo la autoridad de alguien, lo que tú haces es darle tu voluntad a otra persona. Cuando tú te sometes a la autoridad de alguien, lo que tú haces es poner tu voluntad al servicio o bajo la voluntad de otro. Básicamente eso es. Cuando tú vas a servir en un equipo, en lo que sea, tú dices, ok, el jefe es fulanito, sutanito va a ser el que te va, tú digas, sí, jefe, o sí, supervisor, ¿qué hay que hacer? En ese momento tú, en tu trabajo, o voluntariamente, si vas a hacer una labor comunitaria, tú pones tu voluntad al servicio de él para que te digan, tú vas a hacer esto, tú vas a hacerlo. Eso es someterse. Los orgullosos nunca se van a someter. Solamente la gente humilde se va a someter. Entonces, con Dios es exactamente lo mismo. Dice Santiago, ¿quieres tener el poder en tu vida, poder del Espíritu, de la gracia del Señor, que te haga vivir una vida en santidad, porque estamos hablando de la santidad, para que tú vivas una vida de exclusiva dedicación a Dios y veas poder de Dios manifestado de muchas maneras? No estoy diciendo que las circunstancias, por favor no tengas en tu mente dinero, comodidades, no, estoy hablando, hermano, de propósitos de Dios. Si tú quieres ver eso en tu vida, tú tienes que hacer algo. En la humillación que tú tienes que tener, tú tienes que humillarte ante el Señor para que el Señor desate su gracia. Una cosa muy práctica es someterte a Dios. Es decir, que tu voluntad, que es donde reside el orgullo. Miren, la manera práctica de manifestarse el orgullo se llama voluntad. Los voluntariosos, la gente muy voluntariosa, que va a hacer lo que va a hacer porque lo va a hacer, y se oponga a quien se oponga, lo va a hacer de todos modos. Es que hay mucho orgullo, ¿sí? El orgullo, escuche, el orgullo también es una fuerza humana. El humanismo tiene mucho que ver con el orgullo, ¿sí? No, yo voy a terminar la carrera ya no para ganar. ¿Qué dicen? Por orgullo. ¿Cómo que no la voy a terminar? Como que digan, y no terminó, no, yo termino aunque sea arrastrándome. Y entonces llega a la meta y entonces, wow, qué esfuerzo,
Y sí, fue un gran esfuerzo. Oh, digno de que todo lo pongan, el esfuerzo que hizo este atleta, llegó casi muriéndose, pero llegó, veamos cómo el ser humano es capaz. Sí, ¿sabe qué lo movió? El orgullo. El orgullo es una fuerza. El orgullo es una fuerza que mueve la voluntad. Por eso el Señor no puede hacer nada. Escuche, el Dios Todopoderoso no puede hacer nada con el orgulloso. Pero aquel que se humilla ante el Señor y que dice, Señor, no solamente dice, sabe que no va a hacer nada por su orgullo, que no va a hacer nada por sus propias fuerzas, da oportunidad a que la gracia, que es más poderosa que el orgullo humano, eso se lo puedo asegurar, actúe en sus corazones. Sométase a Dios, vuelva a iniciar por otorgarle la voluntad a Dios. ¿Quieres salir de una amistad con el mundo que te atrapó? Porque la amistad con el mundo no es nada más una cosa de que es una amistad y la rompo mañana, ¿eh? Te quiero decir que son fuerzas espirituales. ¿Quieres romper con esas fuerzas espirituales? No tienes tú la fuerza para romper. No lo tienes. Vas a estar atado. Por eso la gente que quiere salir de donde está no puede, porque está atado espiritualmente. Hay cuestiones espirituales que no voy a poner a explicar ahorita, pero que muchos de ustedes las saben. Hay espíritus y cosas espirituales. No te va a soltar, ¿sí? Por eso dice, sométete a Dios, resiste al diablo y huirá de ustedes. ¿Qué quiere decir? Que el diablo ya te agarró, ya te afianzó y no vas a poder zafarte, a menos que venga una fuerza mayor, un poder mayor, y ese poder mayor está en la gracia de Jesucristo. Pues que el Señor me lo dé, sí, humíllate. Mira, tienes que soltar el orgullo que está en tu voluntad para entonces entregarle tu voluntad al Señor solita. Esa acción no es meritoria, no es que tú te convertiste solito o que tú te rescataste solito, no. Simplemente va a abrir la puerta porque dice claramente que Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes y eso no puede cambiar, aunque no lo entendamos, aunque pensemos lo que pensemos, Dios se opone a los orgullosos. Entonces, Dios no puede actuar en los orgullosos. Cuando tú cambias de actitud, que es la humildad, entonces el Señor gozosamente te da de su gracia, que es un poder maravilloso, el poder del Espíritu Santo, que te libra de todas las cosas y puedes vivir una vida extraordinariamente maravillosa en el Señor. Quiero aclarar el versículo 8. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Normalmente entendemos orar, leer la Biblia para acercarnos a Dios. Ir a la reunión, pues ahora sí ya te vas a poder acercar a Dios porque no hay reunión. Leer, orar, poner música para que me acerque a Dios. No podemos cambiar. A ver, no podemos cambiar el contexto de lo que se está hablando. Aquí Santiago no está hablando de alabanzas, no está hablando de congregarse, no está hablando de orar, no está hablando de leer la escritura y no estoy diciendo que sea malo congregarse ni leer la Biblia ni las alabanzas. Lo que estoy diciendo es que en el contexto de lo que venimos hablando, someterse a Dios para que la gracia de Dios sea derramada en corazones humildes, en ese contexto, acercarse a Dios y Él se acercará a ustedes es otra vez la misma idea. No es que ahora voy a buscar a Dios porque ahora no. Yo puedo estar poniendo alabanzas y puedo leer la Biblia y puedo ponerme a orar y sigo con mi voluntad aferrada al orgullo y el orgullo a la voluntad. Puedo seguir. Y decir, bueno, ya oré, ya leí, ahora sí, el Señor, ya me acerqué a Él y Él se acercó a mí, pero yo sigo mandando. Y sigo siendo voluntarioso. No, acercarse a Dios, a ver, es el mismo contexto de Proverbios 3:34 que tenemos arriba. Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Dice el Señor que Dios al altivo lo mira de lejos, pero al sencillo, al humilde, lo atiende de cerca. Ahí está. Acérquense a Dios. ¿Cómo me acerco a Dios? ¿En oración? No. ¿Cómo me acerco a Dios? ¿En alabanza? No. ¿Cómo me acerco? Quitando mi orgullo. Cuando me quito mi orgullo y doblego mi voluntad al Señor, ¿sí? De que yo puedo, que yo lo lograré, que yo haré. No, cuando yo digo, no puedo, Señor, no sé, ayúdame por favor, me humillo, dependo solamente de ti. Cuando yo hago eso, me acerco a Dios y Él se acerca a mí, en un sentido totalmente espiritual. Entonces no estamos hablando de otra cosa más que de lo mismo, humillación, humildad, y el Señor actuará poderosamente en nuestras vidas. Pecadores, límpiense las manos. Ustedes inconstantes, purifiquen su corazón.
Y reconozcan sus miserias, lloren y lamentense, humíllense, que su risa se convierta en llanto y su alegría en tristeza. Y termina diciendo maravilloso, humíllense delante del Señor y Él los exaltará. ¿Vale? El humanismo y el cristianismo siempre son la antítesis, son contrarios. Si usted piensa que el cristianismo y el humanismo se pueden mezclar, ahí está el problema. Ahí está el problema. Y usted se ha vuelto enemigo de Dios. El cristianismo y el humanismo son antítesis, son lo contrario, son opuestos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el humanismo se basa en la capacidad humana para lograr las cosas. El cristianismo se basa en el poder de la gracia y del Espíritu Santo para lograr las cosas. Son dos fuentes diferentes. Que quede claro, si tú estás usando una fuente humana, es el mundo, entonces te pones en contra. A ver, el cristianismo y el humanismo se oponen. Si tú mezclas humanismo, te pones en oposición a Dios. Tienes que estar totalmente en el cristianismo. Y el cristianismo tiene que ver con una dependencia, no solo de salvación futura, que eso es cierto, no solamente la salvación futura en la eternidad por la gracia de Jesucristo, eso es cierto, pero también la Escritura enseña la gracia, el poder de la gracia para la vida actual, la fuente de donde sacamos la fuerza para vivir cada día, para levantarnos y hacer todo lo que tenemos que hacer para el Señor, de acuerdo a la fuente que es la gracia infinita y el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas.